Bienvenidos a este especial domingo, especial coronavirus o especial domingo. Bueno, en cualquier caso, Agus... Lo que quieran, porque todos los domingos estamos acá, firmes, al pie del cañón. Sí, y nos vamos a la calle, Agus, porque hay una manifestación, el 13S, se empieza a juntar la gente en el Obelisco, también en Bariloche, en varios lugares de la Argentina. Ahí tenés... Ahí estamos viendo Olivos, Exacto, esto es en Olivos. Bastante gente, también los estamos viendo con banderas, un poco en una situación similar a la que se dio en otras marchas que se realizaron recientemente. Banderas, algunos cantando también el himno nacional, lo veíamos hace un ratito, estas imágenes llegan desde hace instantes nada más. Y ahí lo que estamos viendo, Hugo, es el Obelisco, donde vemos también un formato similar al de las otras veces, la gente yendo en caravana arriba de sus autos. Impresionante la gente que se junta, atención, porque esta marcha convocada una vez más por redes sociales. Vamos a ver contra, digamos, quién o en todo caso cuáles son los hechos concretos. Por supuesto, seguramente está allí planteada la reforma judicial, seguramente la coparticipación. Exacto, en las redes sociales un poco el planteo, en las redes sociales donde se convocó esta marcha, un poco el planteo tenía que ver con eso, con la toma de tierras, las protestas de la policía bonaerense esta semana y también la liberación del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Eso se habló mucho en las redes mientras se convocaba también a esta marcha, ¿no? Son algunos de los temas más candentes de estos días. Porque la liberación de Lázaro Báez también implica que alguien que es el símbolo en las causas de corrupción, que tiene más de 1.400 propiedades, finalmente no pagó una fianza y quedó en prisión domiciliaria en un operativo discreto y secreto de la Justicia Federal. Son varias las protestas, vamos a estar en cada uno de los lugares. Quédate con nosotros en este especial, vamos directamente hasta las 22, porque a las 20 comienza, ya sabés, la cornisa con Luis Majul. Te prometemos 2 programas con toda la información, reiteramos, 13S, una alta convocatoria, la gente flamea las banderas desde los autos también, algunos han bajado y se reúnen en el Obelisco, en Olivos, en el sur argentino, en lugares como en Bariloche. Vamos a estar con móviles en cada uno de los sitios. Ahí estamos viendo Bariloche, por ejemplo, También muchas personas, recuerden que hace un tiempito había habido también una convocatoria específica en Bariloche, porque claro, está muy cerca de la zona de la toma de tierras en el sur, un tema que también está muy candente y donde la gente ha presentado distintas quejas porque claro, se da durante la pandemia. Y hay un caso particular, además del de Bariloche, que es el de Mar del Plata, Hugo, porque vos sabés que allí se ha vuelto hacia atrás, en algunas de las fases por un rebrote. Entonces también hay mucho cansancio social en ese sentido, Y por eso se ha convocado a una marcha que se espera tenga más convocatoria, porque, bueno, en esa zona estaba empezando a haber una reapertura de bares, estaban empezando a volver a llegar a una cierta nueva normalidad y se tuvo que volver hacia atrás. Allí estamos viendo. Ahí estamos viendo Mar del Plata, Agustín, exactamente. Vamos a estar en todos los lugares donde la gente se manifiesta. Atención, porque esta reacción de la sociedad civil por varios problemas, entre ellos la cuarentena, Agustina, no nos olvidemos que vamos camino a la cuarentena más larga del mundo, con muchas posibilidades que se extienda el anuncio la semana próxima, cuando se dividió la ciudad mucho más que antes de la provincia en cuanto a las miradas políticas y al quite en la coparticipación. La gente también se manifiesta por distintas razones. Cacerolazo, escuchemos. Y mientras tanto, Hugo, bueno, te voy comentando, porque vamos a estar en instantes en el epicentro de esta marcha, que es en el Obelisco 9 de julio, pero esto tiene que ver también con una convocatoria que realizó hoy Mauricio Macri, justamente en el Diario de la Nación, escribió una columna, donde mencionó un poco lo que viene sucediendo, en las últimas semanas con estas marchas, por ejemplo, la que se está realizando el día de hoy. Y te voy a citar, Él hablaba en un momento de una forma de control social para evitar que los ciudadanos se manifiesten en las calles, que manifiesten su disconformidad. Habrá que ver justamente qué se dice después desde la oposición justamente respecto a esta marcha, porque eso es lo que mencionaba, el líder del PRO, Mauricio Macri, el expresidente. Hablaba también incluso de avasallar a la clase media, de atentar contra las bases éticas, que el pueblo está rechazando, él decía, decididamente una y otra vez los decretos de necesidad de urgencia y se quiere manifestar en las calles. Y justamente en La Nación escribió hoy, como bien decís, el expresidente Macri señalando una serie de cuestiones que tienen que ver con esto de la cuarentena como una máscara o como una manera de algunas políticas que el gobierno, tras
la idea del aislamiento obligatorio, está proponiendo. Parece que la agenda es la de Cristina Fernández, hay una reforma judicial en marcha, pero hay algo mucho más peligroso para quienes analizan esto, que tiene que ver con el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia y de Bertuzzi, entre otros, y también de Castelli, que son los jueces que la juzgaron a ella y a otros exfuncionarios kirchneristas. Por eso me parece que la gente está reaccionando, ha salido a la calle la convocatoria por redes sociales. Sí. Y Hugo, te cuento que lo tenemos a Javier Mozo, que está ahí en el obelisco epicentro de las marchas en el país por este 13S. Javier Mozo, ¿nos escuchás? Creo que estoy al aire, ¿puede ser? Sí, estás al aire, efectivamente. Escuchamos mucho ruido por ahí. Hola Hugo, hola Hugo, hola Agus, ¿cómo están? Buenas tardes. 6:03 de la tarde, ya hace 2 horas de esta masiva convocatoria, bocinazo, aquí en la 9 de julio, en el obelisco porteño. Muchos autos, muchas banderas argentinas. Mucho ruido como también. Se pueden ver. Mucho bocinazo. Ruido, exactamente. Queremos saber, Javi, si podés hablar, a ver, con algunas de las personas que están allí para ver también cuál es el motivo, ¿no?, de esta convocatoria, más allá de lo que se ha hablado en redes sociales. Vamos a empezar a conversar. ¿Podemos hablar un minuto? ¿Podemos hablar un minuto? ¿Podés bajar la remera? ¿Podés bajar la remera? Ok. ¿Podemos hablar un segundo? No quiere mostrarse, a ver. Contanos. En defensa de la Constitución Nacional, de la República, en contra de la reforma judicial y de la independencia de los poderes. Por eso estoy acá. Vemos muchísima gente. Sí, hay mucha gente, sí. Estamos complicados con el tema de contagios. ¿No te da miedo esta situación? No me da miedo. Mucho más miedo me da perder la libertad y la independencia de los poderes. Eso sí me da miedo. Perfecto. Las enfermedades se curan. ¿Cuándo llegaste y a qué hora llegaste? Llegué hace 1 hora más o menos. ¿Y qué te parece toda esta movilización? Me gusta mucho porque veo que el pueblo se está moviendo. ¿Cómo te enteraste? Por las redes. Por las redes. Sí. ¿Tu nombre? Isabel. ¿Sos de acá de Capital? Sí. Gracias, Isabel. Bueno, hace 1 hora que estaba Isabel y se enteró por las redes. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿A qué hora viniste, Carlos? Vi hace 20 minutos, media hora. ¿Y qué te parece todo esto? Mirá, hay que hacer una marcha tranquila, así como esta, para parar el atropello que está haciendo el gobierno. Hay que mostrarle que no pueden hacer lo que quieren. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Viniste solo? Vine solo, sí. ¿Y la familia? La familia, mi mamá está aislada por recoso, por paciente de riesgo, mi papá también, y mis hermanos están con su familia. Yo viví solo. Gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes. Javi, Muy bien. ¿podrías Nosotros- preguntarle cuál es la mayor preocupación que ellos tienen? Recién hablaron de reforma judicial, del atropello del gobierno. Así podemos enumerarlo y en una de esas recuadrar lo que motiva a esta manifestación espontánea o a través de las redes sociales en distintos lugares de la Argentina. Escúchame, ¿cómo te llamas? Inés, Inés. me llamo Inés. Inés, a ver si podemos hablar, a ver. ¿Lo saco? No. A ver, voy a tratar de que con se te esto. escuche. Inés, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Por qué te movilizás? Me importa la libertad, me importa el respeto a la vida, me importa el respeto al trabajo y a poder crecer en este país tan rico. Y me harta que nos roben, que nos pongan presos en nuestra libertad. Decías el respeto a la vida. ¿A qué te referís puntualmente con el respeto a la Quiero vida? que defiendan la vida, el niño por nacer. Todos tenemos derecho a vivir y a ser libres y poder soñar. Nos tocó Argentina, seamos libres y vivos en Argentina. Perfecto. ¿Te preocupa la masividad de la marcha y la masividad de posibles contagios? Creo que el 17 fuimos un poco más. Esta marcha no tuvo tanta publicidad, pero bueno, si tenés esto y tenés barbijo y si te toca, pero defender nuestro país, aunque sea con riesgo a morir. ¿Cómo te enteraste? Por algunos chats, por WhatsApp. Gracias, Inés. Perfecto. Bueno, varias cuestiones. Javi. Yo les voy a pedir si me pueden, Agus, si me pueden en control, subir un poquito
el retorno. Mira, hagamos esto, no Javi, se si querés, imaginan. nos acomodamos tranquilos, acomódate ahí, ahora vamos a ver también el tema del audio, porque hay mucho ruido donde Sí. vos estás, así te lo mejoramos y podés escucharnos Sí. bien. Nos vamos a una tanda cortita, en Imposible. instantes volvemos y seguimos contándoles en la calle con Javier Hermoso todo lo que está pasando en este 13S. Ya venimos. Seguimos en especial coronavirus, el 13S, Agustina. Mucha gente en distintos lugares del país se manifiesta, reclama ante el gobierno por la cuarentena, la reforma judicial, la salida de Lázaro Báez. Son varios los reclamos. Tenemos a Carlos Regazzoni en línea y queremos hablar con él a propósito de lo que está pasando hoy, en esta tarde, esta convocatoria a través de redes sociales. Gracias, Regazzoni, por estar con nosotros. Su primera mirada sobre lo que está pasando. No, por favor, el gusto es mío. Esta marcha o cualquier marcha de todas las que hemos tenido, porque tenemos más de una por día o dos por día solamente en el AMBA en estos tiempos, lamentablemente cuando hay más circulación va a haber más contagio. Y va a haber más contagio necesariamente, se use o no barbijo. O sea, el barbijo baja un poco el riesgo, pero todos los estudios demuestran que el barbijo sin distanciamiento no es útil. Claro. Y la mayoría de los países tienen restricciones a las aglomeraciones. Por supuesto que esto por ahí no es grato de escuchar para el que tiene el reclamo, que eso también hay que atenderlo, porque es indudable que si la gente se expresa es porque tiene que expresarse. Entonces acá hay que hacer un equilibrio entre la recomendación médica, que lamentablemente es no deben haber congregaciones, porque más congregaciones, más contagio y eso es más muertes. Y después, bueno, la necesidad de la gente de expresarse, y ahí el trabajo siempre es del gobierno de no generar situaciones conflictivas. Claro. Porque hay que entender que, miren, el virus provoca, además del COVID, digamos, de la enfermedad orgánica, digamos, lo biológica, también el virus está demostrando causar pobreza, porque las epidemias causan necesariamente retracción del consumo y eso trae pobreza, y conflicto. Porque la gente está muy, muy cansada. Piensen ustedes que estamos viviendo una situación inédita en el mundo, con mucha angustia y mucho miedo. Entonces, parte de la mirada médica de esto es la mirada integral. Las enfermedades son siempre realidades sociales. Entonces, la mirada integral es la biológica, ojo con la circulación porque trae más contagios y eso va a tener más muertes, pero también la económica. La gente tiene que de alguna manera tenemos que recomponer la situación económica o no se va a poder hacer frente a ninguna otra estrategia. Y la social. Tenemos que tener una situación de mucha solidaridad y muy poco conflicto, porque el conflicto en todo el mundo está demostrando que deteriora la implementación de la mejor política sanitaria. Claro. Carlos, recién desde el móvil, Javier Hermoso hablaba con una de las personas que está participando de la marcha y le decía su reclamo, digamos, ¿no? Lo que ella mencionaba, atropellos no pasan, las enfermedades sí pasan. ¿Te parece que la gente le está perdiendo un poco de miedo, tal vez, al coronavirus? Yo noto lo mismo que estás diciendo vos, que hay una pérdida del miedo y el punto es entenderlo como miedo, hay que entenderlo como respeto. Y el futuro de nuestro país, en corto plazo, es malo si seguimos así. Claro. Porque con tan pocos testeos, con una tasa de positividad en los test tan elevada como la que tenemos y con la mortalidad que estamos teniendo en este momento. Ustedes piensen que 230, 250 muertes por día, el coronavirus hoy es la segunda o tercera causa de muertes según el día en nuestro país. Ha superado, de hecho ha habido días que tuvo más muertos por coronavirus que por infarto. Claro. Las Ahora, perspectivas son muy negativas. pero Regazzoni, la gente a la que se le impone una cuarentena, se cierra la puerta y siempre decimos, sale por la ventana, se expresa no porque se quiera contagiar, sino porque evidentemente ocurren hechos desde el gobierno que requieren manifestación de sectores que se animan a salir a la calle. Usted fue funcionario del gobierno anterior, ¿qué ve de esa parte política? Yo coincido con usted en que la cuarentena yo dio todo lo que podía dar y la cuarentena se agotó. Y entonces la gente, o sea, nunca se puede culpar a la gente, ¿entienden? Porque es imponerle una carga de comprensión de una cantidad de variables que la gente no puede tener. Lo que acá hay que hacer es parte del manejo de la pandemia, y el manejo debe ser nacional, es bajar la conflictividad social. Claro. Para bajar la conflictividad social de una manera democrática, no hay que dar argumentos para que la gente se exaspere. Porque las prioridades hoy en día son dos: la sanitaria
y el recomponer la actividad económica y la educativa de los niños. Todo lo demás, las otras discusiones, yo lo he dicho en el caso de la reforma judicial y otras, son accesorias, ¿entiende? No son la urgencia en este momento. ¿Y en qué se ha Tenemos que fallado? bajar la conflictividad social. ¿Cuáles son justamente esas cuestiones de conflictividad social que hacen que hoy la gente esté saliendo a la calle sin importar la cuestión sanitaria? Bueno, vamos acá a un caso un poco menos traumático, el caso de la policía. No se podía tener a un agente de la policía con la cantidad de virus circulante y lo que lo ha golpeado a ellos, ganando por debajo de la línea de pobreza. Me parece que hay muchas cuestiones, también hay cuestiones de estilo, que son muy negativas. El lenguaje de los gobiernos en este momento tiene que ser un lenguaje muy, muy mesurado, porque la gente necesita protección, necesita entender que está encolumnada en un plan. Pero Regazzoni, además, el gobierno, Borenstein dice que hay un Alberto de los martes, otro de los miércoles. Parece contradecirse a cada paso. El gobierno de Alberto, que promovía cerrar la grieta, lleva la agenda de Cristina adelante en términos de la reforma judicial, de mover de nuevo a los jueces Bruglia y Bertuzzi que trabajaron en causa de corrupción. Digo, ¿usted qué ve de eso, de lo político, de hechos concretos, con la toma de tierras y con otras cuestiones que me parece que son esas los motivos por los cuales la gente sale a la calle? Que son todos graves errores, porque el momento es el momento de la unidad, porque tenemos un enemigo adicional a todo esto. O sea, el futuro del país no depende ya de Montescos y Capuletos, ¿entiende? De un lado y otro de la grieta. Hay un enemigo adicional que nos va a hundir a todos, que es la enfermedad. Entonces hay un grave error en el manejo, permítame que se lo diga ahora desde lo sanitario, de entender que esta enfermedad aumenta la irritación de las personas, aumenta la irascibilidad. Además que hay pocos medios de expresión, porque imagínense que uno está confinado en su casa todo el tiempo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. ¿Usted recuerda cuando uno en el hospital decía, o en la casa no, ojo que fulano, tu hermanito está enfermo, hablemos bajito o no lo enojemos? Esa consideración para con los pacientes. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le parece que podemos tener las situaciones diarias que tenemos de conflictividad? Por otro lado, hay 200 argentinos que fallecen todos los días por una enfermedad contagiosa prevenible. O sea, es la ubicación frente a la problemática que estamos teniendo. ¿Y le parece que hubo un cambio? Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Le parece que hubo un cambio en términos de conflictividad social en la primera etapa de la cuarentena respecto a los últimos meses? Sí, mire, lo que usted menciona, todos añoramos los primeros 20 días, ¿no? En los primeros 20 días Argentina hizo pasos muy, muy positivos y movimientos muy importantes a favor realmente un combate adecuado para este virus, porque se instauró una cuarentena precoz que tenía que ser acompañada de otras medidas como el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, que no lo fue, y por eso ahora estamos en este brete, porque obviamente el deterioro económico ha sido pavoroso y el virus ha continuado a pesar de la cuarentena. Claro. Yo siempre lo digo. Regazzoni, hay dos episodios de los últimos días. Usted describió el tema de la policía, que no tiene antecedentes, los patrulleros que rodearon la Quinta de Olivos, esto es simbólico y muy, muy fuerte, y las marchas sociales que se van repitiendo cada vez con menor distancia entre ellas. ¿Qué piensa del gobierno, de lo que está haciendo el gobierno que encabeza Alberto Fernández? ¿Cuál es su opinión? En este momento tiene que cambiar urgente la estrategia para el manejo desde la pandemia. Y ese cambio fundamental, una parte indispensable, es bajar la conflictividad social. Y bajar la conflictividad no significa imponer mi criterio al otro, sino evitar primero los temas ríspidos o los temas sobre los cuales hay disenso y concentrarse en las 3 o 4 cosas que son fundamentales. Mire, nosotros nos estamos jugando el futuro de nuestro país de una manera inédita, porque no es lo mismo Argentina en diciembre, con 3 veces más fallecidos, o con un colapso del sistema sanitario, habiendo fracasado económicamente y encima desunida, a lo que es un país que se haya puesto de pie con una nueva visión de la salud pública, con la ciencia resolviendo los problemas que tenemos, con un proyecto para el día después. El día después se está generando ahora.
Y entonces, si yo lo único que promuevo son situaciones conflictivas y encima no me concentro en la única estrategia indispensable. Bueno, ahí hablábamos. Adelante. Hablamos con Regazzoni y le agradecemos, se complicó la comunicación. Nos vamos a la calle, Agustina, porque Javier Mozo está en el Obelisco, en el epicentro de esta marcha convocada por redes sociales. Muchos jóvenes, muchas banderas argentinas y muchos reclamos. Javier, seguimos con vos. Hola, nuevamente Hugo, Agus. Así es. ¿A cuánto estamos del Obelisco? ¿A 30 metros? Precisamente avenida 9 de Julio. Qué llamativa esa imagen, Muchos chicos. Muchos chicos, ¿qué es lo que están pidiendo, chicos? ¿Por qué se concentran acá en la 9 de julio? Reclamo para A ver, el pueblo, vamos. básicamente. ¿Cómo? Te soy sincero, yo me estoy rompiendo el culo estudiando y mi trabajo del futuro, mis posibilidades, me las están sacando unas personas como por ejemplo, te puedo decir, Ofelia Fernández, que no terminó el secundario y ¿qué pasó? Vos me vas a decir, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde está? Cobra 160 lucas al mes y los médicos cobran 53. Tengo 19 años y tengo miedo de mi futuro. Tengo miedo de que mi país pase como Venezuela, pase como Cuba. Yo quiero romperme el orto y ganarme la vida. No quiero que unos hijos de puta kirchneristas vengan a darme pan para comer. Yo quiero comprar el pan. No fomentemos más la grieta, por favor. Está bien, pero yo no quiero que mi país sea comunista. Yo no quiero un país comunista. Yo quiero un país donde el que se rompe el lomo laburando tenga para comer. Gracias. Donde el que se rompa el culo laburando no le violen su propiedad privada. Gracias. Estamos acá básicamente porque este gobierno tiene un juego constante de tensar la soga y ver hasta dónde puede llegar. Llama de opulento a la gente de Capital Federal, le saca los puntos de coparticipación. Cuando si hablamos de opulencia, empecemos a hacer autocrítica. Yo no veo que viva en La Matanza. Vive en Puerto Madero, Cristina Kirchner en Recoleta, Lázaro Báez tiene 3 veces el territorio de Capital Federal. Agarran y te meten una reforma judicial en este momento. ¿Por qué no hacen una reforma que realmente le interesa a la gente? Que en el Código Penal te multa gente que le tira piedras a los tranvías. ¿Cuándo fue la última vez que circuló un tranvía? Eso no lo hablamos. Tratamos de siempre beneficiar a los políticos. Siempre beneficencia con la plata del pueblo y los políticos lo único que quieren es poder y plata. Es lo único que les interesa. Muchas gracias. En este momento están empezando a cantar el himno, chicos, aquí. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, viva! Gracias por el aguante, Mucha gente. Gracias por el aguante. Mucha gente. Muchos jóvenes de todas las edades. De todas las edades, en este momento la calle Cerrito tiene un poco de tránsito, no es mucha. Se juntan acá la gente que viene directamente por la 9 de julio y la gente que va por Cerrito. Yo no sé si en este momento estoy al aire, ¿eh? Ustedes me dirán, Agus y Hugo. Muy llamativa la imagen que nos estás mostrando con jóvenes, ¿no? Ahí, con jóvenes además muy seguros, muy seguros con lo que estaban diciendo, también enojados, ¿no? Se los veía, Hugo. Sí, se los ve enojados. Llama la atención los jóvenes. Parece que se van sumando cada vez más. Al principio, las primeras convocatorias, incluso de los últimos años, sobre todo en el centro porteño, era de gente mayor, de clase media. Es decir, se lo ubicaba en otra franja etaria. Ahora son los jóvenes los que incluso hablan de Lázaro Báez en libertad, los que hablan de esta llamada opulencia, entre comillas, al que el gobierno se refirió. Escuchamos a más manifestantes, Javier, si sos tan amable. ¿De dónde venís? Por la democracia. Hablame un poquito más fuerte. ¿De dónde venís? ¿Cómo te llamas? No, por la democracia, por los derechos, por la libertad de todos, porque no queremos que nos regalen nada, queremos trabajar libremente. Ajá. ¿Cómo te enteraste de esta manifestación? ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste de la manifestación? Por las redes sociales, hace rato. ¿Qué es lo que a vos particularmente no te gusta y por eso te estás manifestando acá? Y vengo porque, por eso te digo, por las libertades, porque veo que está en peligro la libertad de todos los argentinos, por eso vengo. ¿En qué? Porque veo como que el virus o la pandemia se usa para sacarnos la libertad y aprovechar de hacer lo que quieran con el Congreso y las leyes.
hay gente joven, hay gente de edad un poco más elevada, hay gente mayor. ¿No les da miedo de contagiarse? No, yo creo que no. La gente sabe y se cuida, David. Ante la distancia o barbijo siempre. Así que no. Ok, gracias. Chicos, ustedes en estudio seguramente estarán escuchando mucho mejor que yo. Sí, pero que... Por momentos te está se hace haciendo muy, difícil. muy difícil. Pero queremos Muy escuchar a la difícil, muy gente, difícil. Javier, ¿eh? Esto es muy impresionante porque la convocatoria a través de redes sociales, incluso hasta anoche circuló la idea de la reunión que no parecía tener esta repercusión. Mucha gente en el Obelisco, muchos jóvenes. Si te parece, los escuchamos. Sí, vamos a seguir hablando. No vamos a hablar con un joven ni con una joven. Vení. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo, Aide. Aide. ¿Qué Aide estás haciendo Perbu, si acá? querés. ¿Por qué No tengo venís acá? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué venís ¿Cómo acá? que voy a, por favor? A ver, contanos. Estoy apoyando a lo que nosotros, la mayoría del pueblo quiere. Ajá. Y siempre a todas las marchas vengo. ¿Qué es lo que vos querés? Bueno, yo quiero, la verdad, que algún gobernante se fije y brille por nuestro país Ajá. y por el pueblo. Escuchame, estamos viviendo en un momento muy complicado donde hay muchos contagios de coronavirus. De hecho, nosotros estamos muy cerca en este momento. Yo, Y personalmente... deberíamos estar un poco más alejados, pero no nos podemos escuchar. ¿No te da miedo de contagiarte? No. El virus, le tengo respeto, como todos los virus, pero ya realmente no es la verdad lo que nos han dicho siempre. Es una pandemia mundial, nos tocó a nosotros también, pero acá no, que podríamos haber tenido menos, porque se empezó muy bien, pero después esto se hizo un comercio sanitario. ¿A qué te dedicas, Aide? Bueno, yo soy profesora de idiomas. Profesora de idiomas. Sí. Ahora estoy en casa, videollamadas. Entiendo, gracias, gracias. ¡Pasó la dictadura! ¡Alberto, basura! No a la ¡Pasó reforma la judicial. dictadura! Vemos que ¡Alberto! se está picando un poco la cosa por ahí. ¡Pasó la dictadura! Corruptos presos, CFK, el traje rayado es tuyo. Estás personificando a CFK en este momento. ¿Estás personificando a CFK? Sí, y a todos los corruptos que hoy están sueltos cuando tendrían que estar en la cárcel. No estamos acá por hacer una fiesta, estamos pidiendo cárcel para los corruptos. ¿Cómo tomaste la decisión de la justicia de darle la prisión domiciliaria a Lázaro Báez hace unos días? Muy mal, porque los trabajadores seguimos encarcelados y los corruptos están todos libres, disfrutando de la plata que nos robaron a todos. Entonces estamos todos enojadísimos y pidiéndole a la justicia que no liberen más corruptos ni más delincuentes, porque para eso está la justicia, para mantenerlos presos, no para premiarlos con la libertad. Además, nos quieren robar ahora parte de la coparticipación con la que nos van a quitar justicia, seguridad, educación, salud, y no podemos perder esas cosas. ¿A qué te dedicas? Soy trabajadora por mi cuenta, independiente. ¿Es independiente? Y no puedo trabajar. ¿Cómo estás llevando adelante esta cuarentena? Bastante mal, porque no puedo trabajar. No está permitida las fiestas, ningún tipo de evento, y yo hago... ¿cómo se llama? Cosas para los eventos. Tenés un salón de fiestas. Claro, y no se puede trabajar. Entonces, si los trabajadores estamos presos, ¿por qué los corruptos salen libres? Gracias. Claro, el testimonio acá de... ¿Cómo te llamás? Perdóname. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel, claro, el testimonio de Raquel. A ver, con una constitución, ¿por qué? Principalmente la Constitución, porque es nuestro elemento, es la Carta Suprema de la República Argentina. Y a nuestros padres de la patria les costó años, les costó vida, sacrificio para que tengamos los fundamentos acá de la Constitución Nacional, y está siendo vapuleada como si fuera peor que papel higiénico. Así que llamo a la población, a nuestra gente argentina, a que respete, que salga con su Constitución Nacional la próxima vez para manifestarse. ¿Por qué crees que no se respeta la Constitución? ¿Qué es lo que no se respeta
faceta de la Constitución? Principalmente el preámbulo, y yo les voy a leer el preámbulo que dice lo siguiente. Nos, los representantes del pueblo de la Argentina, de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de los pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer en la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Mi nombre es Fernando Menazo, soy profesor de Educación Física y en la mayoría de los países nos consideran agentes de salud. En Uruguay los profesores pudieron seguir trabajando en las plazas desde el principio. Yo tengo una alumna que trabaja en el Hospital Muniz y las personas que más tienen complicaciones a nivel respiratorio son las personas que tienen obesidad. Y las personas del gobierno son las que menos cumplieron las pautas que hay que tener en este distanciamiento social y uso de barbijo. Así que es una realidad que en países como en Uruguay, que solamente exigieron distanciamiento, hubo menos casos y la economía no se destruyó y un montón de puestos de trabajo pudieron seguir adelante y es un país que tiene la misma población que Córdoba. Así que los datos dicen que se manejó de una manera totalmente equivocada. Así, muchas gracias. Un profe de Educación Física dando su parecer. No al nuevo orden mundial. Somos libres y soberanos, no a la dictadura global, no es un sistema opresor. Pandemia, yo me curo con esto. Esto es lo que mató a un nene. Esto es lo que mató a un nene. Mirá, seguimos caminando, vení. Seguimos caminando por acá, salimos un poco del atolladero de gente. Estábamos muy comprimidos, estábamos muy juntos. Vamos a abrir un poco, no sé si estamos al aire, ¿me siguen recibiendo? Sí, te estamos escuchando atentamente. Te seguimos, Javier, en Muy esta excelente todo, cobertura. Muy cargado, efectivamente, como lo estás diciendo, muy chicos. cargado. Por eso queremos seguir escuchando a la gente que está ahí, porque como vos los decís, los vemos muy cargados, muy enojados también a muchos de ellos. Les puedo mostrar en este momento, estoy caminando para atrás. Ahí los jóvenes Estoy con las haciendo de banderas, cuenta si te parece. Que tengo ojos en la nuca. A ver, vengan. La bandera, vení. ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Lanús. De Lanús. De Lanús, sí. ¿Por qué la manifestación? ¿O por qué te manifestás hoy acá? ¿Qué edad tenés? 24 años. 24. ¿Y por qué te manifestás? Una principal razón es que no queremos que usen más la cuarentena para robarse el país, loco. Somos gente libre. Acá tengo una persona que sabe mucho y que ella lo va a ayudar mejor. ¿Por qué sabe mucho usted, señora? No, será porque tengo muchos años. ¿Por qué está acá? ¿Por qué estás acá? ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, ¿por qué estás acá? Mirá qué nombre. Sí, ¿no? Pero por la primera mujer debe ser. No creo que sea por Eva Perón, por favor. Ah, ok. No, por favor, no me insultes. Ok. Contanos por qué te estás manifestando. Primero por la reforma judicial. Primero te voy a pedir un favor, que te pongas el tapabocas. Por la reforma judicial, que no estoy a favor, me parece que no es momento. El país está en decadencia total, es una destrucción. Entonces no creo de que este sea el momento oportuno. Es decir, que considere de que haya una reforma judicial el día de mañana, me parece bárbaro, pero no en este momento y en que da toda la posibilidad de pensar lo que estamos todos pensando. Que es a favor justamente de sacar a los corruptos de la cárcel, que es lo que también estamos viendo a diario. Todos los corruptos están saliendo a la calle y los presos también, y nos están matando y matan a nuestros hijos, a nuestros nietos. No hay trabajo, las empresas se están yendo. Es decir, encima estoy en contra del cuidar, porque me parece que es totalmente anticonstitucional. No puede ser que estén sabiendo dónde vamos, dónde venimos, qué hacemos, que nos den permiso para salir, pero ¿dónde se ha visto eso? En un país libre como siempre fuimos. Ahora resulta de que para salir, hacer 3 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, ir a un lugar, a un médico, tengo que pedir permiso. Y encima mentimos.
Como hoy. Eva, venías con unos chicos. ¿Vinieron por motus propio o le dijiste No, motus propio, íbamos a venir más? Vamos a manifestarnos al obelisco? Sí, no, es mi hija y mi yerno. Gracias, Eva. Fíjate, a ver. ¿Quiénes son esas caras, Javier? Estos son los diputados que están nacionales. indecisos, exactamente. Están indecisos sobre la reforma judicial o están indecisos, lamentablemente, en este país. Esperemos que voten bien y que por eso traigo sus imágenes para que sepan que si perjudican al pueblo no van a poder caminar tranquilos. No lo digo por mí como una amenaza, sino en general. Quiero que no hagan la reforma judicial y menos a través del sistema digital, que obviamente es para escudarse más todavía. ¿A qué hora llegaste? Llegué 4:20, un poco tarde. ¿Y qué es lo que notás después de haber caminado más de 2 horas por acá? Bueno, que obviamente todos estamos en contra de la reforma judicial. También intuyo que a nadie le gustó el arrebato de la coparticipación, que la verdad que es un chiste. Ya de por sí la cantidad de dinero que recibimos de la coparticipación, o mejor dicho, que nos devuelven de la coparticipación, que nos devuelven 9 de cada 10 pesos que ponemos en la coparticipación, y que aparte si lo tenemos en cuenta en la cantidad de habitantes también es muy, muy poco. Que aparte vengan a sacarnos arbitrariamente y que después en un futuro lo hagan también con otras provincias. La verdad que eso no es nada democrático. ¿A qué te dedicas? Soy farmacéutica. ¿Perdón? Farmacéutica. Farmacéutica. Profesional de salud. ¿Y qué pensás de una concentración tan importante como esta en un pico de contagios como es el que estamos viviendo? Mira, yo ya tuve coronavirus, tuve 2 días de fiebre y obviamente la gente mayor es más delicada, pero en general yo coincido con la teoría del rebaño, que no es algo nuevo, ya está implementado por otras vacunas. Y esa mentira de que la inmunidad dura 2 o 3 meses no tiene ningún sentido. Por ejemplo, con la vacuna de la varicela, los anticuerpos disminuyen a los 7 meses hasta un punto que no se pueden medir, o sea, indetectables, sí. Pero la inmunidad dura 10 años, por lo que son los linfocitos T. Ajá. O sea, sinceramente, yo invito a los jóvenes a que, digamos, es mejor que la vacuna no va a llegar hasta fines del año que viene. Ajá. Y si llega, va a ser carísima, van a tratar de ponernos la china, la rusa, que no tienen... ¿Te parece, digo, que va a ser así? Lamentablemente quisiera decir lo contrario, pero como profesional de la salud, que justamente son los que hacen las vacunas, te digo que sí. Gracias. Javier... Bueno, chicos, miren, allá la avenida Corrientes, fíjense, en este momento, por supuesto, no totalmente paralizado el tránsito sobre la avenida Corrientes. A nuestras espaldas se ve el obelisco, pasan muy pocos vehículos en estos momentos por acá, y el bocinazo, como ustedes escucharán de fondo, es ensordecedor. No sé qué les parece a ustedes. Javi, ¿hay presencia policial? Eso no estoy logrando ver en las imágenes. Decime. ¿Cómo, Agus? ¿Hay presencia policial? Que eso no logramos ver acá. Sí. Hay presencia policial. Acá me quieren hacer un comentario con respecto a un cartel. A un cartel me querías hacer un comentario. Respecto al cartel que tenían atrás sobre el dióxido de cloro, eso no representa ni el 5% de lo que estamos acá. Están usando ese mensaje justamente para banalizar a los que estamos acá. Los que estamos acá no estábamos reclamando sobre el dióxido de cloro, que lo queremos usar como cura. No estamos reclamando tampoco por los conspiranoicos que tenemos acá, que están diciendo que la Tierra es plana. Acá hay muchos que creemos en el método científico, muchachos. Por eso, los que nos encontramos acá, verdaderamente estamos para defender nuestra Constitución, nuestra República, que se basa en 3 poderes, con una justicia que está intervenida, incluso en muchísimas provincias, como en Jujuy, donde la justicia fue intervenida desde que empezó la cuarentena. Por ejemplo, el Congreso, cuando los diputados se presentaron y los pasaron como ausentes. Por eso estamos acá. Porque Cava está aportando también y ahora va a dejar de recibir por más que aporte. Por eso estamos acá. Por eso, ¿y sabe por qué más? Porque esto que nos vienen gobernando. Yo nací durante un gobierno peronista. Yo hoy tengo 18 años. Sigo viviendo durante un gobierno peronista. Pasé 4 años durante un macrismo para que ahora venga un bigotudo a decirme que, adivine qué, que la culpa lo tienen los que pasaron durante 4 años. Me gobernaron 14. ¿Qué más tengo que decir? Por eso estoy acá, porque se están quejando. ¿De qué? De los 4 años.
¿Y sabe de qué más? 14 años nos gobernaron ellos. ¿Cuánto más vamos a tener que aguantar? Gracias. Perfecto. Javier, Ezequiel, soy Amos del Mundo en YouTube, mi canal. Acá hay un tema que mucha gente está hablando, bueno, también de las reformas, el tema de la Constitución, pero hay un tema que dijo el señor Cafiero respecto a que lo que tiene verdaderamente validez en este país es la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Todo un montón de normas que tiene que seguir todos los países, todo avalado desde la ONU. Ahora, ¿quién le dice a la ONU que tiene toda la verdad del mundo, que un país no puede agarrar y tener sus propias leyes y decir cómo lo puedo manejar? Porque no todos los países son lo mismo, tienen sus problemas, su gente, su cultura. Entonces es completamente ilógico que nosotros queramos agarrar y poder decir que un país puede salir adelante si lo que tenés es gente que no le importa lo que está pasando acá, no le importa si acá, si el país se prende fuego, los de la ONU no le importa porque ellos no están acá para preocuparse por los argentinos, están ahí por el tema monetario. Entonces yo lo que les recomiendo es eso, revisen, obviamente, aprendan desde la Constitución argentina que es importante, pero sepan bien de qué se trata esta Agenda 2030 porque es lo que se viene con todo. Amos del Mundo, noticias en YouTube, búsquenlo, está todo. Javier, muchas gracias, gente de la Nación. Muchas gracias. Javier, vos que estás recorriendo y hablando con tanta gente, ¿es posible que haya infiltrados algunos que quieren no parcializar solamente la marcha, sino generar algún tipo de efecto contrario al solicitado por la mayoría? Y a la vez... Y vos viste que siempre en las marchas se dan algún grupo de infiltrados y demás. No me consta en este momento. Claro, porque fue muy vehemente, ¿no? El chico que se te acercó a vos para decirte específicamente la gente que habla de la hidroxicloroquina o el dióxido de cloro son personas que no representan ni el 5% de los que estaban acá, decía él, ¿no? Se acercó con mucho ímpetu. 18 años. Sí, impresionante lo que... Una adolescente muy clara. Uno puede estar a favor, en contra, obviamente, de todas las opiniones que se están virtiendo acá. Javier, si tuvieras que sintetizar los 3 o 4 puntos son la reforma judicial, la República, la Constitución, no a la toma de tierras, Lázaro Báez, ¿qué más? Lázaro Báez, que va de la mano con la justicia, la coparticipación, y como la salud también es importante, pero muchos dicen, prefiero que no me avasallen los principios constitucionales y demás a contagiarme, te pueden llegar a decir, ¿viste? Entonces, por eso tratamos de llevar todas las campanas, llevar todas las voces, mostrar absolutamente todo lo que más podemos aquí, con el obelisco como compañero acá a mi izquierda. Nosotros seguimos, ahora es como parece que se liberó un poco el tránsito, ya lleva más de casi 3 horas esta manifestación espontánea aquí en la 9 de julio, siguen los bocinazos, Javi, siguen las sirenas, siguen las banderas de Argentina, sí, Agus. Los autos, porque vemos obviamente mucha gente caminando a pie, pero los autos han estado pasando de manera constante, de manera intermitente. ¿Cómo fue esa parte de la manifestación? Los autos van muy lentamente, muy lentamente. Pero todo el tiempo pasan autos, digamos. Pero todo el tiempo pasan autos, exactamente. Todo el tiempo pasan autos. No por Corrientes no. Corrientes está cortada. Bien. Pero por lo que es Cerrito y lo que es la 9 de julio propiamente dicha, el tránsito es un poco más acotado. No está cortado en un 100%. Sí, Agus. Javi, te pido que te quedes ahí. Sí, nosotros nos por vamos favor. a una tanda muy cortita, pero enseguida seguimos con vos ahí hablando con todas las personas que están hoy participando del 13S. Quédense ahí, ya venimos enseguida. Dale. Seguimos en especial coronavirus, por supuesto. El 13S en la calle, la manifestación, el banderazo, los bocinazos, la gente que se manifiesta en el obelisco y en distintos lugares de la Argentina. Javier Mozo es el que tiene la voz de los manifestantes, pero miremos imágenes de lo que está pasando en otros lugares de la Argentina, Mar del Plata, Bariloche, norte de la Argentina. La gente se ha reunido, Agustina, a través de redes sociales en una convocatoria en donde aparecen los temas de la coparticipación, sobre todo para la ciudad, pero la reforma judicial, la República,
la Constitución, contra la toma de tierras. Son 5 o 6 puntos, sobre todo en donde hay coincidencia en general, en esta nueva marcha contra el gobierno en todo el país. Javier, ¿estás ahí? No sé si nos escuchas. Veíamos algo curioso, ¿eh? Recién. Javier, ¿nos escuchás? Ahí está. Sí, perdón, estaba limpiando los anteojos. Claro, barbijo y anteojos se complica, pero muy bien que fuiste bien protegido, como corresponde. Hay que estar preparados, Sí, exactamente. Hugo Agus nuevamente desde acá, desde la 9 de julio. A ver, vemos que va bajando el sol. ¿Se mantiene la presencia de la gente? Sí, por supuesto. Se mantiene la presencia de la gente. Ya se van a cumplir 3 horas de que la gente está acá. A ver, mirá, vamos a empezar a hablar de nuevo. ¿Qué les parece? Sí, por favor, queremos escuchar a la gente, a los protagonistas de esta tarde. Te voy a pedir que... Perfecto. ¿Cómo te llamas? Yo soy Andrea. Andrea, ¿por qué estás acá, Andrea? Porque, bueno, estoy en contra del avasallamiento que están haciendo con la Constitución. Nos están gobernando mediante DNUs que nos impiden la circulación, el ir a trabajar. Nos recortan la SUA a los que no somos esenciales, no podemos no podemos circular. Nos están gobernando mediante el pánico. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de yoga. Profesora de yoga. Obviamente hace 6 meses. 180 días, 6 meses, que no tenés ningún ingreso. O mínimo. Tengo el 20% de los alumnos que tenía vía Zoom. Pero bueno, mis ingresos se fueron al 20% también. Claro. Y por supuesto que no puedo aumentarles tampoco la cuota porque no da. Claro. Bueno. ¿Cómo te enteraste de la manifestación? Porque estoy en las redes, estoy en el Twitter, tenemos grupos de WhatsApp con las personas que militamos. Ajá. Y bueno, entonces siempre estamos. Gracias, Andrea. De nada. Seguimos caminando nosotros, chicos. Agus, Hugo. A ver, vamos a caminar por acá. Nos estamos metiendo. ¿Algunas personas sin barbijo o los menos, Javier? Son los menos. En realidad son los menos. Hay algunos sin barbijo, pero pocos. Ahí vimos uno, de hecho, que pasaba frente a la cámara. ¿Cómo están? ¿Podemos hablar en vivo para La Nación Más? Bueno, sí. ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué estás acá? Y estoy por la libertad de expresión, porque empezaron a meter preso a la gente que es de periodismo libre. Bueno, menos mal que lo largaron, a Fargoso Presto, que no soy yo sola, tengo un montón de seguidores. Por el tema judicial, por esta economía, por esta falta de trabajo. Yo tengo que trabajar de mi casa y recibo la mitad el descuento de mi sueldo. Sí. Me sacan porcentaje. ¿Viniste con tu hija? Es mi hija, sí. A ver, ¿qué edad tenés? 30. ¿Perdón? 30. 30. ¿Qué te merece todo esto? ¿Qué opinión tenés de todo esto que estás viviendo en este momento? Más que nada queremos que la democracia se respete, que la reforma judicial es muy importante que no salga, porque si no, no habría democracia, no lograríamos nuestra libertad, o sea, no sé qué decir. ¿Viniste a las demás marchas, a las demás manifestaciones? Sí, también. Sí. ¿Notás mayor cantidad de gente, la misma cantidad que la del 17 de agosto? ¿Cómo lo ves? Creo que hoy hubo menos, pero está como mucho más segura la gente de lo que pedía. Ajá, ok, gracias. Mirá, estos chicos nos vienen siguiendo desde hace un rato. A ver, y vamos ponen a hablar estos con ellos. carteles detrás de la gente. A ver si levantan el cartel y podemos hablar. Siempre y cuando tengan tapaboca. ¿Podemos hablar? ¿No? No Claro, quieren hablar. Señor, ¿por qué está acá? Porque estoy harto, los años que tengo, lo que estamos viviendo. Quiero la Constitución, que se cumpla. Estoy harto de la corrupción, de todo. Llevo
una separación con mi mujer por todo este despelote que hay en el país. No me diga. Estoy loco. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo, la corrupción, con todo lo que nos está llevando al país esta gente. Ajá. No queremos más esto, no se puede vivir así. Pero perdón. No somos dueños de nada. Perdón. Yo soy un argentino, pago mis impuestos. ¿Entendí bien? ¿O Sí. usted se separó por la situación? Justamente por eso estoy en separación, por este problema que tengo. Por este problema que tenemos, que estamos viviendo. Ajá. Alterado totalmente, problemas, sale todo para la mona, todo. Nos está yendo todo mal. Yo quiero vivir libre. ¿A qué se dedica? Soy jubilado. Soy jubilado. Fui confeccionista, textil, ropa. ¿Cuánto gana por mes como jubilado? 17.000 pesos. ¿Y hasta es lo que tengo yo. qué día del mes le alcanza? ¿Y me alcanza cuánto? 12, 13 días con la ayuda de mis hijos, que me ayudan, 2 mujeres que tengo. Una se me fue, una se fue del país. ¿Cómo vamos a estar? ¿Una hija se le fue del país? Una se me fue para España, se mandó a mudar, no quiso... Todo no. ¿Y no se lo quiere llevar? Yo no puedo estar allá. Mi país es este, yo no me tengo que ir. Ajá. Porque mi país es este, luché toda la vida, fui soldado, hice de todo trabajo. ¿Por qué me tengo que ir de mi país? Entiendo. ¿A dejárselo a los delincuentes esto? Entiendo. No quiero, no quiero, soy argentino, fui toda la vida argentino. ¿Qué es calentura? ¿Es No bronca? es calentura, es bronca de cómo estamos viviendo, con mal carácter. Yo vengo de trabajo de changa que hago, vengo mal a mi casa, me peleo con mi mujer. Y bueno, y terminé con ¿qué? Con la separación. Hace 9 meses que estoy con este problema. ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel, que solucione su Gracias, su gracias, vida, querido. su Siempre vida te miro, personal. siempre miro por el INE. Dale, gracias. Ustedes son los únicos que sacan las cosas afuera, si no estaríamos todos Gracias, tapados, Ángel. todos tapados. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Suerte, decime. Hola, Te voy a no. pedir que te pongas un tapaboca, ¿puede ser? Ah, es que yo no uso tapaboca. Y por ¿Y una por qué no lo cuestión usa? de que nos tenemos que cuidar, ¿por qué no usas el tapaboca? No, porque considero que el tapaboca, yo soy docente, Sí. es un elemento de seguridad e higiene que usan los médicos, los operarios en un laboratorio o en una empresa gastronómica, pero provoca hipoxia No, pero cuando no- respiramos nuestro Listo. propio dióxido de carbono. No Te vamos a podemos. pedir que, encantaría si no, hacer- se va a poner me el encantaría tapaboca hablar con después. vos. Tenemos ¿me una ponen responsabilidad tapaboca? social como medio de Voy a decir que comunicación. estoy de acuerdo con Ahí el está, tapaboca. ahí está. O sea, yo no tengo ningún problema, hablamos con No, todo no, que el mundo, cuente que no pero está de acuerdo, pero manejando- queremos cuidarte. Claro, es una- manejando le los pedimos que por protocolos Es una norma, correspondientes. tenemos que cumplir con Por con vos, las leyes y los por reglamentos. mí, por todos. Sí, sí, sí. Y más como maestra, claro está. Claro. No, pero los protocolos son los protocolos que nos imponen, porque no son protocolos coherentes, convengamos, ¿no? Con mascarilla, con tapaboca, siempre es Claro, pero mayor la posibilidad de estar sanos que sin tapaboca, sin mascarilla, sin anteojos. mira, yo no no lo digo considero... yo, lo dicen los profesionales de la salud. Yo estoy viniendo todos los sábados, desde el 23 de junio, no, desde el 13 de mayo, no, perdón, me estoy poniendo Vamos de nerviosa. vuelta. Que estoy viniendo todos los sábados, desde el 25 de mayo, a protestar en contra de esta falsa pandemia, de esta pandemia económica a nivel mundial. Como docente, considero que en este momento no se están respetando los derechos constitucionales, el derecho a la educación. El ministro de Educación no es el dueño de las escuelas, porque las escuelas son públicas. Tampoco son los dueños los directores. Las tienen que abrir, porque así como está abierta una librería, debería estar abierta una biblioteca. Así como está abierto una ferretería, tendría que estar abierto el pañol de herramientas de la escuela técnica. Lo mismo con los laboratorios. Así como está abierto una farmacia, tendría que estar abiertos los laboratorios de las escuelas. Entonces, si tenemos los chicos jugando en la plaza durante la semana con sus amiguitos del barrio o con los compañeritos de la escuela, ¿por qué no habilitan los juegos infantiles? ¿Por qué no abren las escuelas? Ok,
Perfecto, muchas gracias. Javier, se mezclan los reclamos, pero algunos aparecen bien claros. Es un partido político de derecha patriótica. Perdón, decime de vuelta que justo me estaban hablando de piso. No hay ningún problema. Es un partido político de derecha patriótica. Ajá. Somos nuevos, pero venimos bien. Creemos que vamos a llegar con la inscripción para el 2023. Te voy a pedir que te pongas el barbijo. Si no usamos, pero me lo puse porque vos querías. No hay problema. Bueno, nada, estamos acá simplemente porque no se puede seguir gobernando a decreto. Estamos en contra de la reforma de la justicia porque sería un incremento en el gasto que en este momento no podemos pagar. El país no está para seguir incrementando el Estado, sino habría que achicarlo radicalmente. Ajá. Y bueno, va en contra del artículo 14 de la Constitución y el 28, no puede gobernar a decreto, Ajá. no es constitucional, por lo que nosotros entendemos que estamos gobernando a pesar de haber sido elegidos democráticamente por una tiranía, porque no se está manejando con la Constitución Nacional en la mano. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Chicos, nosotros seguimos acá caminando. Sí, hay algo llamativo, Javi, que parece que se empiezan a colar también otro tipo de reclamos vinculados a la pandemia y a personas que están descreídas, ¿no?, de ciertas cosas. Es llamativo. Sí, se descree todo, está todo en duda. Está todo en duda, sí, pero algunos reclamos aparecen todo bien claros, Javier. Se duda de todo. Duda de todo, sí. Tenemos a Waldo Wolf en línea. Ya volvemos con vos, Javier. Hablar con él, sí, ya volvemos Quédate con vos, por ahí, Javier. Seguimos, por supuesto, con esta manifestación. El 13S, la gente que se reunió en contra del gobierno y por algunas otras razones que obedecen a la cuarentena. Pero entiendo que Waldo Wolf está en línea, ya lo estamos viendo. ¿Qué tal, Waldo? Gracias por la atención. ¿Qué es lo que más preocupa o qué es lo que resume la manifestación de la gente que espontáneamente o a través de redes sociales se convocó hoy para manifestar en todo el país? No, a mí no me gusta ser exégeta de la gente porque justamente la visión que yo tengo de la política es que la gente se exprese por sí sola y entiendo que nuestro espacio es un poco eso, es permitirle a la gente que se exprese, si no, somos traductores de una línea que en realidad es al revés, porque en general los partidos que se transforman en exégeta de la gente, medio que les ordenan qué pensar o transmiten un valor único. Así que yo lo que estuve escuchando a lo largo de la tarde son múltiples reclamos, pero es kirchnerismo explícito, es el mismo hastío que se sentía por allá por el 2011-2015, avasallamiento, una manera de gobernar donde justamente se le dice a la gente que si te expresás está mal, que está prohibido angustiarse, se le saca el 30% de la coparticipación por mensaje de texto a un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y encima casi de manera, para mí, burlona y provocativa, salen el ministro del Interior, el jefe de gabinete de ministro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires a, como se dice en el barrio, mojarle la oreja. Encima que te lo sacan, te piden que no te quejes. Si vas a juicio, como hizo el jefe de gobierno de la ciudad, que presentó un recurso en la justicia, sale el gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo judicializan el gesto del presidente porque no pueden dialogar, y en realidad es al revés, porque ellos no dialogaron, se judicializa porque no se llegó a ningún acuerdo si te lo sacan por mensaje de texto sin avisarte. Está en juego, a mí, humilde entender, una gran cuestión que tiene que ver con las formas, y bueno, ahí en esas formas entran los múltiples reclamos que escuchamos en la gente en cada una de las movilizaciones. Buenas noches. Aprovecho que mencionás justamente que el jefe de gobierno porteño y el gobierno de la ciudad van a llevar a la justicia este asunto. ¿Qué crees que va a pasar en la Corte finalmente, en tu opinión o en tu predicción? No, es difícil saber qué pasa en la Argentina hoy. Estamos tratando temas que en la Argentina creíamos que estaban resueltos ya, ¿no? Como la democracia, como... y hablo de una democracia plena, porque sin elecciones no hay democracia, pero con elecciones solo no hace falta para garantizar una democracia plena con funcionamiento republicano institucional. Fíjate que hoy está en tela de juicio. Ustedes que son periodistas, la prensa independiente está en tela de juicio. Te aparece Parrilli, que de Parrilli no tiene nada, con el famoso artículo Parrilli, que es para limitar
la posibilidad de ustedes de preguntarle a cualquiera, en principio a los jueces, pero en definitiva es a cualquiera. Está en tela de juicio la justicia independiente. Fíjate que antes, cuando nosotros éramos chicos, o cuando yo era chico, vos seguramente sos más joven que yo, había una frase de mis abuelos que decía, vergüenza tiene el que roba. Después apareció una frase más porteña que decía, vergüenza tiene el que roba y lo descubren. Ahora te roban a la luz del día, porque lo que hicieron con la reforma judicial en el Senado de la Nación, de en 15 minutos crear 1.900 cargos en la justicia, justamente para repartirlos en las provincias que necesitan que le vote esta reforma judicial para no tener problemas con la corrupción del gobierno en curso. A la luz del día, ¿cuántos jueces necesitas en Mendoza? Tantos, te mando, conseguime un voto. ¿Cuántos en Córdoba? Tantos, te mando, con la plata de los impuestos y demás. Y por último, el tercer punto que está hoy en discusión en la Argentina es la propiedad privada. Te aparece Grabois, ahí tenés un exégeta del bien, un exégeta del bien, como el presidente también, un exégeta del bien, interpretan el bien. Este es el banderazo de la gente del mal, el otro es el banderazo de la gente del bien. Y aparece Grabois y dice, los que tienen más de 5.000 hectáreas se las sacamos. ¿Por qué 5.000? No sé, le pintó 5.000. Y la verdad que está establecido en la Constitución Nacional la propiedad privada, ¿no? Y el rol de Alberto Fernández, que dice una cosa o ha dicho una cosa y por momentos se contradice y parece que no es su propia agenda, sino la agenda de Cristina Fernández o el kirchnerismo más duro, el que se está aplicando. ¿Cuál es su mirada sobre el rol del presidente? Y hace rol adelante, rol atrás, ¿no? Hoy estoy gracioso. Alberto Fernández, ¿cuál Alberto Fernández? El que te dice que en Venezuela hay vulneración de los derechos humanos, o el que al otro día lo llama a Víctor Hugo Morales para pedirle perdón y decirle que en Venezuela hay democracia. ¿Cuál Alberto Fernández? ¿El que llama al diálogo o el que por mensaje de texto le saca 1/3 de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál Alberto Fernández? ¿El que le dice a los empresarios que quiere generar ambiente de inversión o el que expropia a Vicentín en una clara muestra de inconstitucionalidad que él mismo terminó retirándola? ¿Cuál Alberto Fernández? ¿El que se dice un estadista o el que dice expropié Vicentín porque creí que la gente lo quería? Eso es una republiqueta bananera, tal cual la expresión que utilizó Mauricio Macri hoy en su discurso. Yo lo dije el otro día en el programa de Majul. Una republiquetización de la república. ¿Cómo vos vas a expropiar una empresa porque te lo pide la gente? Y si mañana la gente te pide que cuelgues a alguien en Plaza de Mayo, ¿lo haces? Ojo, muchachos, con esto de sentirse el rey del universo, ojo con esto de sentirse el general González en Costa Pobre. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Así que ese es el papel que está haciendo Alberto Fernández. Waldo Wolf, te pido que te quedes porque lo invito a sumarse a esta conversación, a este diálogo, a Hernán Lombardi, que está allá del otro lado. Le agradecemos ante todo por hablar con nosotros. Estamos viendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo en el Obelisco, así que lo primero que quiero saber es qué opinión le merece la marcha que se está realizando hoy en todo el país. Mira, buenas noches de todo. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. A mí me parece que hay que entender lo que está pasando en Argentina, que la Argentina vive una crisis inédita, que está viviendo ya una crisis inédita y que los argentinos, que son gente inteligente, intuyen que lo que viene puede ser peor todavía, porque esto es lo que hay que estar claros, que lo que viene puede ser peor todavía. Entonces hay un clima de movilización permanente, porque hay marchas que están más convocadas, hay marchas que están menos convocadas. Pero mira, yo vivo el otro día en Belgrano, vivo en Belgrano. Espontáneamente, cuando surgió la información de que podía venir el señor Báez, que después no fue así, pero yo no sé con la velocidad que se generó, gente que estaba en la puerta del supuesto edificio intentando que no estuviera lugar acá. Yo lo hice muy bien hoy en la carta esta del presidente Macri, diciendo defender el presente para ganar el futuro, donde él dice cuáles las herramientas de esta sociedad que está atenta y movilizada. Está atenta porque sale a la calle, hoy sale a la calle. Ni siquiera fue una marcha muy convocada, pero sale a la calle, porque este movimiento es horizontal y está muy bien. Y de repente sale en redes, y de repente está movilizada en cualquier conversación. Esto es lo que dice Mauricio Macri hoy, entre cualquier argentino que dice estamos preocupados, movilizados y atentos por el futuro del país. Soy los ciudadanos, estamos atentos y movilizados porque se genera mucha preocupación, hay mucha preocupación. Lombardi. Entonces te diría que
Estamos en un clima casi permanente, no es opinar sobre una marcha, es opinar sobre el conjunto de movilización y conmoción que tiene hoy el pueblo argentino. Lombardi, ¿y le parece que esto, la sociedad civil manifestándose, es un freno al gobierno que parece muy apurado para reformar la justicia, para que algunos jueces que investigaron causas de corrupción vuelvan a sus lugares, la coparticipación, es decir, pegarle, entre comillas, a Horacio Rodríguez Larreta como uno de los hombres importantes de la oposición? Por supuesto, acá es dos cosas, ¿no? Atentos y movilizados. La sociedad está atenta, está movilizada, es horizontal, estas convocatorias horizontales, nadie es el dueño de esta convocatoria, pero la dirigencia política que entiende el concepto de representación acompaña y está presente y estimula. Ahora, hay que entender que estamos desde las marchas contra la resolución 125, las marchas por la aclaración del asesinato, digamos, de la muerte del fiscal Lima, para dejarlo en ese lugar, las marchas del Si Se Puede, las marchas contra la reforma judicial. Estamos frente al fenómeno más importante que vive la sociedad del siglo XXI, que ciudadanos, desde su propio lugar, desde su propia convicción y no llevados por nadie, se convierten en multitud, desde el individuo a la multitud y no desde la multitud al individuo. Yo creo que es el fenómeno social, político más importante que estamos viviendo y que algunos no lo miran, algunos no lo entienden todavía. A veces se analiza a la Argentina con viejas categorías analíticas y yo los entiendo, miran cosas viejas, porque esto en el paisaje o la geografía política hace 10 años no existía. Waldo Pero Wolf hoy está presente con todo vigor. Lo suma Waldo Wolf porque recién mencionaba justamente lo de la coparticipación y es lo que nos mencionaban algunas personas desde el móvil. El expresidente Mauricio Macri hoy mencionaba la palabra extorsión cuando hablaba de la coparticipación justamente con los gobiernos provinciales. ¿Qué opina de esto? ¿Y a ustedes qué les parece? Mirá, si ustedes viven de un sueldo en el canal, ¿no es cierto? Mirá si mañana alguien le saca el 30% del presupuesto a tu canal y viene y te dicen, bueno, no hay más plata y vos te ganás el 30% menos de tu sueldo de la noche a la mañana y todos los gastos que tenés originados por la estructura que tenés en tu casa de vida la tenés que cambiar de la noche a la mañana. Esto es una provocación, además de una extorsión. Es una provocación a otros argentinos, ¿no? El que se llena la boca con el certificado de argentinidad, ¿no? Dice, yo cuido a los argentinos. Los bonaerenses son argentinos, los porteños son argentinos. Yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y me tocó ver cómo esquilmaron a la provincia de Buenos Aires hasta el año 2015. Nosotros subimos la coparticipación del 18 al 22,5% de la provincia de Buenos Aires. Sacarle a una provincia sola realmente es un acto de provocación, porque ni siquiera ese punto va para el resto de las provincias, sino que sacarle a una sola para darle a otra. Esto es una provocación de un sistema de vida, es la meritocracia en juego, es la propiedad privada, como te decía antes, es el derecho a expresarse. Lógico que hoy está atentándose. ¿Qué diferencia hay entre sacarle el 1% por mensaje de texto y la expropiación que hacía Chávez? Yo lo dije el otro día también en el programa de Majul. ¿Qué diferencia hay lo que nos pasó a nosotros en la Cámara de Diputados el otro día? En que te frene un soldado en la puerta del Congreso, como pasa en Venezuela de Maduro cuando no dejaban entrar a los diputados de Juan Guaidó, o que yo me siente en la banca y me digan vos no existís. Cuando me dicen no existo, no está existiendo nuestro electorado, porque yo no me represento a mí mismo. Lombardi, ¿usted opina Así igual sí, que vamos camino a una venezolanización con algunas decisiones del gobierno actual? Yo agregaría... yo creo que es una... Más Primero Wolf, por favor. Sí, así que termina termine el Wolf y concepto. a Lombardi, por favor, gracias. No. Sí, díganlo, ¿cómo que no? Hablen, ustedes lo saben, yo les tengo mucho respeto a ustedes. Díganlo, hablen con los periodistas. Hernán Lombardi, secretario de Medio. Yo no rompo el off como el presidente que cuenta mentiras que dijo Mauricio en privado. ¿Saben cuántos periodistas a mí me dicen que no pueden hablar porque en sus espacios no lo dejan hablar? No es el caso de La Nación. ¿Saben cuántos periodistas me dicen nosotros sabemos lo que está pasando y no podemos informar? Nosotros ya estamos en una alteración del sistema institucional, democrático y republicano como lo conocimos. Claro que ya estamos, hay que decirlo nada más. ¿Lombardi? Yo agregaría lo siguiente.
Porque hay que mirar la estrategia habitual del kirchnerismo y los valores. Mira, en esta cuarentena, en esta situación que estamos viviendo, se delatan todos los valores. Ser generoso con la billetera ajena es cualquiera. Acá se podría haber resuelto el tema de la policía con los fondos nacionales. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, tiene fondos nacionales. Ahora, se eligió el camino de provocarle y sacarle recursos de la ciudad y a Horacio Rodríguez Larreta. A ver, ustedes saben que la recaudación impositiva va a gastos que hace el Estado Nacional y por coparticipación va a las provincias. Entonces, es como absurdo que de un día para el otro sos generoso con los recursos de los demás. Pero esto es muy habitual en cómo funciona. Yo digo, en toda esta situación que estamos viviendo, el presidente ha dicho 1000 veces que el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo. Yo quisiera saber cuál es el esfuerzo en términos económicos que se hizo en algún sector del Estado Nacional. Y no es que estoy planteando ni recorte ni nada extraño. Estoy diciendo, muchachos, ¿dónde hicieron un esfuerzo? ¿Por qué no me lo muestran? Hernán Lombardi. ¿Por qué no me lo muestran? Sí. No, Hernán Lombardi y Waldo Wolf, les agradecemos muchísimo a los dos por haber hablado con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero en instantes volvemos porque seguimos desde el Obelisco con Javier Mozo y analizando todo lo que está pasando en el día de hoy con la política, la primera línea, protagonistas de lo que está sucediendo. Pausa cortita y ya venimos. Quédate. Seguimos en este especial domingo y estamos en línea ahora con Daniel Sapsay y con Roberto Kachanowski porque la manifestación del 13S tiene de fondo dos cuestiones, dos reclamos. Por un lado la justicia y por otro lado la economía. Saludo primero y le pregunto a Sapsay. La gente, Daniel, se queja por la reforma judicial y por algunas maniobras intempestivas del gobierno como la quita en la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es inconstitucional, Sapsay, eso? Sí, es claramente inconstitucional. Usted se refiere a la quita porque el tema de la reforma judicial es un tema que involucra una cantidad de puntos y es necesario hacer una diferenciación de cuáles son los distintos eslabones que componen a una reforma judicial que en realidad está compuesta no solo por la parte escrita que se discutiría ahora en diputados y que ya tuvo media sanción, sino por una cantidad de medidas, como por ejemplo el querer suspender los traslados, suprimir traslados que ya habían sido aprobados, tanto por el Consejo de Magistratura como por la Corte Suprema, y que se quieren revisar y exigen un nuevo acuerdo, lo cual es inconstitucional. El modo como se quiere sacar prácticamente a empujones al Procurador General de la Nación, modificar la composición del jurado de enjuiciamiento que eventualmente lo enjuiciaría una vez que consigan los votos, después de hacer los lugares, lo cual es grotesco, supera la... claro que inconstitucional, pero es tan grotesco que pocas veces se ve una cosa así. La comisión asesora, otro tanto, es una comisión asesora que está integrada, entre otros, por quien es el abogado de la vicepresidenta de la Nación y que ya ha interpuesto en la Corte Suprema una cantidad de recursos que lo que quieren es precisamente que la Corte intervenga durante el tratamiento de esos procesos, que son numerosos, o sea que Veraldi va a ser al mismo tiempo, como ya es, un funcionario público, porque ha sido designado por el Ejecutivo en un cargo del Ejecutivo y al mismo tiempo va a interferir en la actividad de la Corte Suprema que se va a ver presionada en la resolución de los recursos extraordinarios que él mismo ha interpuesto por lo que él diga sobre cómo debe ser esa Corte Suprema ante la cual él es patrocinante. Algo escandaloso y pocas veces visto. Ahora bien, además de esto, que podríamos agregar muchas cosas más, la letra, los proyectos que integran ese paquete que se tuvo media sanción, está lleno de problemas de todo tipo. Por empezar, una inflación de cargos que no se entiende muy bien para qué, que según las últimas estimaciones costarían 14.000 millones de pesos, un disparate, y que en realidad aparentemente, por los mismos dichos del senador
Sí. Buenas noches. No, ahora Hola. le quiero pedir su opinión también sobre la constitucionalidad o no de la coparticipación, pero antes lo saludo a Roberto Kachanowski, gracias por hablar con nosotros. La pregunta es, ¿cuánto le va a cambiar a la ciudad de Buenos Aires y también a la provincia esta quita del 1% en la coparticipación? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Daniel? Un saludo. Roberto Kachanowski te saluda. Me gusta escucharte. Quiero escuchar después Igual. de que fui interrumpido intempestivamente, como generalmente me pasa en este programa. No, es que la última vez, vamos a decirlo, tuvimos un problema técnico y lo dejamos de escuchar, no se escuchaba más. Así que bueno, lamentablemente tuvimos que cortar, por eso lo volvimos a invitar, porque siempre es un placer tenerlo aquí. No es la manera, discúlpeme, cómo se trata el invitado. Y lo digo al aire porque 2 veces, la verdad que yo estoy fastidiado. Muy bien, bueno. No se corta así a una persona. No, por supuesto que no, pero lamentablemente se nos había cortado la conexión. Pero fue lo que usted hizo. Bueno, respecto a la coparticipación, yo diría la ciudad de Buenos Aires, a ver, acá hay que tener en cuenta que hay 2 partes de la coparticipación. Lo que es la coparticipación primaria y la secundaria. La primaria es del total de los recursos que se van a coparticipar, cuánto queda para la nación, cuánto queda para las provincias. Y la segunda parte es cómo se distribuye eso entre las provincias, cuánto le dan a cada una. La ciudad de Buenos Aires, obviamente no es una provincia, pero tenía un 3,5% que recibía de la masa de los impuestos que son coparticipables. Ahora, la pregunta es ¿cuánto produce cada una de las provincias? ¿Cuánto genera de riqueza? La provincia de Buenos Aires aporta al Producto Bruto Total, o sea, lo que se genera de riqueza en un año, para ponerlo en forma sencilla, aproximadamente entre el 18 y el 20% del total. Y recibía, o sea, la nación le saca impuestos por ese importe, o por ese equivalente, y le devuelve el 3,5%. Y ahora le va a devolver menos. De manera que yo creo que el impacto es bastante importante. Acá el problema es, y Daniel me va a corregir, la Constitución de 1853 no preveía la coparticipación federal. No existía eso. La coparticipación empieza en 1890 con un primer impuesto por la crisis del 90, después en el 30 y después en 1973 ya se hace más amplia y redistributiva. Claro. ¿Sí? Pero en rigor la coparticipación federal es un sistema nefasto. Y a Daniel Sapsay le quiero preguntar qué opina, ¿es constitucional o no esta medida que ha tomado el gobierno respecto a la coparticipación? Pero me parece muy interesante lo que acaba de decir Kachanowski y quiero hacer una pequeña aclaración. Por supuesto que la Constitución no lo prevé, porque el sistema de coparticipación federal es la destrucción de gran parte del federalismo, porque implica el acaparamiento de recursos que la Constitución de 1853-60 reconocía a las provincias y que fueron acaparados, sobre todo en la década del 30, por la nación y que luego, graciosamente y según circunstancias fluctuantes, les devuelve graciosamente a las provincias lo que es de ellas y sin un procedimiento confiable y previsible, lo cual es gravísimo. La reforma del 94 previó algo que sería mucho más positivo, pero que es muy difícil de lograr. Una ley de coparticipación federal de impuestos que surge de los acuerdos entre las provincias y la nación, que requiere de mayorías muy agravadas, claro. Y que si bien debió de haber sido dictada antes de 1996, diciembre de 1996, es una mora que lleva, imagínense, 24 años sin que se haya cumplido y lejos de haberse legislado de manera que responda al espíritu de lo que se reformó, se hace exactamente lo contrario. Coincido con Kachanowski, se lo hace de manera centralizadora y para discrecionalmente tener a los gobernadores de provincia en un puño y transformarlos en verdaderos mendigos del poder nacional. Perdón. Sapsay, sí, es muy interesante porque es un tema complejo, es un tema histórico, la coparticipación, pero yo le quiero preguntar, de todos los escenarios judiciales como constitucionalista que se están desarrollando y que usted explicó pormenorizadamente, ¿cuál es el más grave y cómo puede responder la Corte, Sapsay, a todos estos planteos? Bueno, en este momento los 2 que están planteados son los vinculados con el per santum que han interpuesto los camaristas Bertuzzi y Bruglia,
y por otro lado, el amparo que ya la Ciudad de Buenos Aires ha dicho que va a interponer la semana próxima con una cautelar auxiliar, accesoria, respecto de precisamente la baja de un punto en la coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de lo primero, yo creo que la Corte Suprema debería tomar el per saltum. ¿Por qué? Porque está siendo seriamente desautorizada. Cuando se produjeron los traslados de estos 2 jueces, en realidad 10 jueces, porque los que están en cuestión son 10, el Consejo de la Magistratura lo aprobó y luego se consultó a la Corte Suprema, que a través de 2 acordadas de 2018, decidió que no era necesario un nuevo acuerdo del Senado porque se trataba del mismo fuero y de las mismas jurisdicciones, de la misma materia, y que esos jueces ya tenían acuerdo del Senado. Iban a ir a un equivalente en el traslado. Esto se respetó, hace más de 2 años que están en funciones, han tomado muchas decisiones, solamente por un capricho, por la búsqueda de la impunidad de la vicepresidenta, porque son jueces que tomaron en la Cámara Federal decisiones que la comprometen seriamente, se los quiere sacar, lo cual implica una violación tremenda del juez natural. Imagínense si todos tuviésemos el poder de decidir nosotros quiénes nos van a juzgar. Es el fin de la justicia. Bueno, eso es lo que está en cuestión. Por eso es que yo espero que la Corte rápidamente tome el per saltum y además afirme su autoridad, la autoridad que surge de esas acordadas donde ella aprobó que esos traslados se hagan así, que de ningún modo eso puede dejar sin efecto por el Senado, que ya había dado el acuerdo. Claro. Y lo sumo a Kachanowski, ¿no? Porque justamente usted mencionaba que esto va a impactar, pero a nosotros queremos hablar justamente del día a día, ¿no? ¿Cómo le va a impactar al porteño en el día a día que se quite este punto de coparticipación? Y bueno, obviamente van a tener que bajar el presupuesto en algún lugar o van a tener que tomar deuda, una de dos, para poder financiar. Y esto significa que las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, pero acá hay un punto que aclarar, no son solo los que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente, bueno, ahora no tanto por la cuarentena, pero la Ciudad de Buenos Aires no abastece solamente de servicios a los que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Abastecen a todos los que van desde el conurbano a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Prácticamente se duplica la cantidad de gente. Entonces, imaginemos, el tema seguridad. Dice, no, tienen tanta población, tanta gente, bueno, la Ciudad de Buenos Aires viven tantas policías. No, no es así. Una cosa es lo que viven y otra cosa es lo que transitan por la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que en el día se duplica esa cantidad. De manera que, ¿dónde va a afectar a la gente? Y la va a afectar en la calidad de vida, sin ninguna duda, al que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco le va a mejorar la vida al que vive en la provincia, porque con esto no resuelven nada. Ahora, permítanme un punto, porque esto sí es importante. Daniel me corrija si me equivoco. Desde 1215, cuando al rey Juan Sin Tierra le dijeron vení para acá, vos no podés cobrar impuestos como se te da la gana, siempre todo tema impositivo tiene que pasar por los representantes del pueblo. En este caso, es un principio que ya no es constitucional, hasta los economistas lo sabemos, tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Todos los temas impositivos siempre tienen que pasar por ahí. Si no, se transforma en un acto monárquico. Y cuando estamos en una monarquía, el rey decide por el resto y no hay más república. No sé si me explico. No es un tema solamente económico. Este es un serio problema. Lo que se está planteando acá es establecer una monarquía en vez de un sistema republicano. No es menor el tema. Muy impresionante la declaración que hace Kachanowski. Le pregunto a Sabzai, justamente, ¿usted cree que hay una idea de una monarquía o de avasallamiento al estilo Venezuela en el medio de la cuarentena, Sabzai? Por lo menos un sistema absolutamente autoritario. Lo que acaba de decir que Kachanowski es la historia del constitucionalismo. El primer gran acto fue la Carta Magna de 1215, que surgió el principio que en inglés se conoce como no taxation without representation, que quiere decir lo que él dijo: solo los representantes del pueblo pueden tomar decisiones en materia de creación de impuestos y todas las demás decisiones en materia tributaria. La Constitución lo dice en cantidad de lugares. Lo dice en el artículo 4, lo dice en el artículo 17, lo dice en el artículo 75, inciso segundo, cuando habla ley de coparticipación federal de impuestos. Ley.
y todo lo que se relaciona con la modificación de lo que esa ley establece, que es lo que se está haciendo ahora. Como así también en relación a decreto de necesidad de urgencia, que acá está el tema, el artículo 99, inciso 3, le prohíbe como principio general al presidente el dictado de disposiciones de carácter legislativo. No habla de DNUs, fue muy inteligente. Disposiciones de carácter legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente dice que sale del artículo 2, el inciso 2 del artículo 99, es decir, los decretos de reglamentación o de aplicación de leyes, pero no. Este es un decreto que tiene contenido legislativo, son disposiciones legislativas, no son meras formalidades para aplicar la norma. Está modificando el espíritu de una norma y el contenido. Entonces, en ese caso, la prohibición es absoluta para el presidente porque se trata de la materia fiscal que junto con la penal, la electoral y la de partidos políticos están expresamente excluidas de la materia reglamentaria en todos los casos. Y la Corte Suprema ya lo ha dicho, en un caso muy importante que fue el caso de Video Club Dreams, donde extendió el presidente en 1997, si no me equivoco, en los 90, poco después de la reforma, una tasa a las entradas de cine para el alquiler de los videofilms, de los videoclubs, que precisamente un amparo que interpone ese videoclubs que se llamaba Dreams, porque consideró que era inconstitucional, porque se consideró bien que si bien se hablaba de reglamento de aplicación, era un reglamento legislativo y que por lo tanto, como era materia fiscal, no se podía extender una tasa aunque fuera similar, supuestamente, el alquiler de una película que ir a ver la película al cine. Y la Corte Suprema le dio la razón, pero además dijo, no importa cómo el presidente denomine a lo que él dicte, lo que importa es el contenido, hay que correr el velo para saber qué es lo que es. Y es exactamente este caso. Acá no es un reglamento de aplicación, no es un reglamento que está reglamentando una norma, sino que está modificando una norma legislativamente y por eso está terminantemente prohibida. Y Kachanowski hoy leía, ¿no?, en una columna que usted escribió, que hablaba sobre la coparticipación como un problema de la Argentina, ¿no? ¿Por qué como un problema? Porque en realidad, como decía antes, la Constitución de 1853, previendo el federalismo en serio, ¿sí?, le daba a la nación los recursos de la aduana para financiarse, los del correo, y algunos territorios nacionales que había podía cobrar algunos impuestos. Y las provincias se financiaban a sí mismas. ¿Por qué? Porque si usted separa el costo político de recaudar impuestos, o sea, Daniel Samsay es el que tiene que cobrar los impuestos, así que él pone los impuestos y es el responsable y tiene el costo político. Y yo tengo el beneficio político de gastar. Entonces, cuando separo las dos funciones, estoy generando al mismo tiempo una ineficiencia muy grande. Porque hay provincias donde dicen, yo gasto la plata, total, el que se encarga de recaudar es la AFIP, que saca la plata de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe y me la da a mí para tener 67 empleados. A ver, el 67% de los empleados que trabajan en La Rioja son empleados públicos. Claro. ¿Ustedes creen que la provincia de La Rioja podría financiarse a sí misma con esos impuestos? No, lo puede hacer porque la nación es la que recauda, le saca a uno y le da a ellos, al gobernador de La Rioja. Entonces, genera ineficiencias económicas. Perdón, sí. No, Roberto, vos me vas a corregir, pero a raíz de lo que vos decís, tengo entendido que La Rioja, como muchas otras provincias de la Argentina, gracias a raíz de este sistema, con sus recursos propios solo pueden llegar a financiar entre el 10 y el 15% de los sueldos de sus funcionarios y empleados. ¿Esto es así? Mirá, sí, yo tengo acá justo una planilla. Bueno, a ver, tendría que mirarla, ¿no? Pero te diría que la mayoría de las provincias, hay provincias que, qué sé yo, no sé cómo. A ver, déjame ver. Pues, Catamarca, ¿sí? Con los recursos propios cubre, a ver, entre lo que recibe de coparticipación y recursos propios, los recursos propios representan el 12% del total de la coparticipación. O sea, sin coparticipación no sobreviven. La mayoría de las provincias están en la situación, salvo la ciudad de Buenos Aires, que tiene más ordenados los números, ¿no? Claro. Por eso se genera una gran ineficiencia. Les redondeo, hay 5 provincias
que se pueden financiar a sí mismas. Son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, si ustedes quieren lo ponemos como provincia, vamos a ponerlo así, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El resto, por el nivel de gasto, necesita que la nación le cobre impuestos a otras provincias y se traslade a ellos. Claro. Por eso el sistema con participación es redistributivo y afecta obviamente los intereses de distintos sectores del federalismo. Entiendo. Kachanowski, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Le agradecemos también a Daniel Sapsay. Le pedimos perdón, que la otra vez realmente no lo escuchábamos y por eso se cortó. Quería agregar una cosa, que es el enorme valor de lo que acaba de decir Kachanowski, que es uno de los pocos economistas que tiene estudiado este tema tan profundamente, que es fácilmente entendible para todos. Lo mío puede ser abstracto, lo de él es concreto, demuestra la falacia de un sistema que no funciona. Perdón por Sí, Sapsay, diga su canal de YouTube que tiene miles de seguidores para aprender derecho allí a través de ese canal, por favor. Muchas gracias. Daniel Alberto Sapsay en YouTube y ya tenemos más de 26.000 seguidores. Gracias Así a los que, dos. Invitados todos a verlo, entonces. Los invitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ambos. Un placer, como siempre, tenerlos. Vamos a tener a Luis Majul en instantes con nosotros. Quédate, ¿no? En este especial. Así es, creo que ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Los saludamos entonces. Luis, buenas noches. Buenas noches. Si quieren, vayan a la tanda y ponemos el contexto en el que vamos a presentar a Paulo Oliveto. Dale. Me parece que lo que pasó esta semana es histórico. Quizá la gente está con el COVID preocupada. Es histórico. Lo vamos a plantear con Paulo Oliveto. Los voy a dejar, obviamente, a ella con ustedes, pero le voy a poner un contexto ni bien volvamos. En un minutito, ¿no? Sí, así gracias. Es. Pausa cortita y ya venimos. Seguimos en este especial domingo en La Nación. Estamos con Luis Majul y también con Paula Oliveto. Luis, tenías una primera pregunta para Oliveto, a quien agradecemos el contacto. Sí, yo primero, buenas noches a todos. Primero quería felicitarlos porque están haciendo una muy buena cobertura, chicos, de nuevo. Gracias. Y lo de hoy, de nuevo, la presencia de la gente en la calle es muy notable porque las consignas son muy claras. Hay gente movilizada que no va a dejar que el gobierno, sectores del gobierno, hagan lo que se le dé la gana. Pero yo quería enmarcarlo en lo que pasó esta semana porque para mí de veras es histórica. Esta semana se rompió el mito de que el peronismo, de que la única fuerza política que puede gobernar, y más o menos bien, y que tiene autoridad para hacerlo, es el peronismo. Fue un desastre. Lo que pasó con la policía, que no estaban avisados, se los avisó Florencia Arieto, con la que vamos a hablar dentro de un rato. Sí. Porque ella sabía lo que pasaba con la policía. Bernie no, Axel Kicillof no, Cristina no, Alberto no. Los agarró, a ver, como diría Diego Maradona en sus buenas épocas, se les escapó la tortuga. Y no una vez, 2 veces se les escapó la tortuga. Yo no voy a reivindicar que la policía vaya a Olivos, pero fue un verdadero desastre lo que pasó. No tuvieron el más mínimo control. Y la respuesta a eso, por más que le haya venido bien a Máximo, a Cristina, desde el punto de vista político para mí es un desastre. Lo acaban de colocar a Horacio Rodríguez Larreta como uno de los grandes líderes de la oposición, aunque lo quieran desesmerilar de acá al año que viene o dentro de 2 años, ya hicieron un planteo que desde el punto de vista político es malo también. O sea que hay un mito que dice que el único que puede gobernar es el peronismo. En la provincia, no. Desastre. Hicieron y pasó en la última semana. Y el otro mito es que son unos capos para la estrategia política. Es lo peor que pudieron hacer, a mi entender. Y encima, yo veo a Juntos por el Cambio, con diferencias, obviamente, pero muy bien plantado. O lo que escribió hoy Mauricio Macri, yo creo que es compartido por la mayoría de la gente de Juntos por el Cambio. Escribió hoy en La Nación cosas que tienen que ver con la democracia, la Constitución y la preocupación que hay. Por eso yo quiero saludarla a Paulo Oliveto y preguntarle si comparte la idea de que estamos en un momento muy, muy complicado y al mismo tiempo histórico, ¿no? Con la gente saliendo a la calle y diciendo lo que tiene que decir. Hola Luis, buenas noches a todos. Bueno, con la brutalidad que estamos viendo por parte de Cristina Kirchner, esta voracidad, esa necesidad de atropellar y de alguna manera poner a las instituciones a su servicio, tenés como contrapeso algo que es muy positivo si vos evaluás la Argentina a mediano y a largo plazo. Tenés una sociedad movilizada que pide república. Antes no pasaba. Tenés una oposición unida
que responde a más del 41% de los votos y que tiene estrategia parlamentaria, y que aún después de haber perdido las elecciones, seguimos juntos, a pesar de toda la estrategia que tuvo Massa y Alberto Fernández para rompernos los distintos bloques. Entonces, ante el avance de un poder ejecutivo que busca la hegemonía, tenés una oposición que limita, una oposición que controla, y tenés una sociedad absolutamente comprometida que la Argentina no se convierte en Venezuela. Entonces, ¿estamos con dificultades? Sí, hoy tenemos muchas dificultades porque el poder de Cristina se siente. La posibilidad de que no funcione el Congreso, que fue concreta la semana pasada, la presión contra los jueces que investigan la corrupción, la presión contra Casal, la presión contra el periodismo independiente, contra los opositores, se siente. Ahora, mirá lo torpes que son, que cada vez que nos presionan nos unimos más. Y ahí es donde ellos están equivocándose. ¿Y Cristina está apurada al perder parte de la calle? ¿Cuál es el problema más grave? ¿La toma de tierra, la suelta de Lázaro Báez, la reforma judicial, lo de los jueces, la coparticipación? Puedo enumerar 10 al hilo. ¿Cuál es el más grave de todos de este gobierno, según tu visión, Oliveto? Yo creo que Cristina, como nadie sabe que este gobierno es un muy mal gobierno, que es un gobierno ineficiente, que no tiene planificación, que no está llegando a los barrios, que atraviesa mal la crisis, que se le nota el defecto de gestión, que son como inútiles ideologizados, ¿no? Tipos que no son profesionales para gestionar la cosa pública, así como atropellados. Y ella lo sabe, y necesita cerrar rápido sus causas y volver a tomar el control de sus bienes. Y sabe que las consecuencias de un muy mal gobierno es que les vaya muy mal en las elecciones. Entonces, la necesidad de ella cerrar todas las causas antes de las elecciones de mediano término, cuando la sociedad ya empiece a ver que hay otros líderes y hay otras alternativas. Así que me parece que vamos a ver meses de mucha violencia de Cristina. Lo estamos sintiendo en el Senado, lo vivimos el otro día en diputados. La crisis económica los va a volver más voraces y más agresivos, y creo que Horacio el otro día plantándose como se plantó, pero con un temple muy importante, con una palabra justa, con la razón que te dan los datos, el trabajo y la trayectoria, demostró a la sociedad que hay otra forma de gobernar y que se la va a defender. Y Paula, y cada vez que ellos nos atacan más, nosotros vamos a seguir más adelante. No, Paula, Sí, en perdón, este sentido, Agustín. justamente de lo que mencionás, a cómo se paró Horacio Rodríguez Larreta, quiero hablar, ¿cuál es tu análisis sobre el modo, ¿no?, que empleó Alberto Fernández para el anuncio de esta coparticipación? Digo, incluso habló de un mensaje de texto, ¿no?, que le envió al jefe de gobierno porteño. ¿Por qué actuó de esta manera? Bueno, un mensaje de texto un minuto antes de una conferencia de prensa donde llevó engañados a intendentes, cuando los policías estaban en la Puerta de Olivos, cuando todos estábamos apoyando al presidente. Lo que muestra los traicioneros que son, la falta de códigos, los arteros, los ladinos que son. Hacerle eso al único gobernante que le abrió las puertas de la ciudad de Buenos Aires a los bonaerenses para que se atendieran, que le tendió una mano al presidente, aún a pesar de voces disonantes dentro de nuestro partido, que se puso a su lado al momento de anunciar la cuarentena y lo siguió acompañando aún cuando la sociedad ya no acompañaba ese método, a una persona que siempre se brindó al diálogo y de un día para el otro quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires en medio de una pandemia, donde nuestro presupuesto está a asistir a los enfermos, a evitar que la gente se enferme, a asistir a un montón de personas que necesitan ayuda alimentaria, asistir a un montón de jóvenes que también necesitan que el Estado los acompañe en un momento de mucha debilidad emocional. Bueno, todo nuestro presupuesto está abocado a la seguridad, al desarrollo social y también a la educación. Y de un día para el otro, con un minuto de diferencia, le quitó a los porteños, pero también a los 3 millones de bonaerenses que vienen a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar, en muchos casos a atenderse o a estudiar, les quitó 35.000 millones de pesos,
con la amenaza de que nos van a seguir sacando recursos. Entonces, habla de ellos, de su brutalidad. ¿Y sabés por qué lo hacen? Porque nosotros no nos doblegamos. Entonces, por un lado le quieren mostrar a los gobernadores, con el ejemplo de Horacio, qué les pasa cuando no votan de acuerdo al kirchnerismo. Y este adoctrinamiento o esta cuestión aleccionadora a los gobernantes, a los gobernadores, viene para sacar leyes que hoy no las pueden sacar porque no tienen número. Por ejemplo, una movilidad jubilatoria que les siga bajando los saberes a los jubilados o una reforma judicial que ponga el Poder Judicial de rodillas para defender los intereses solo de Cristina Kirchner y su familia. Entonces, lo que están haciendo con Horacio también se lo van a hacer a Gringo Schiaretti, se lo van a hacer a Perotti, se lo van a hacer a cualquiera que digan yo en esto no te acompaño. Entonces es muy jorobado lo que estamos viviendo. Y te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa que a mí más me dolió. El mensaje del presidente al jefe de gobierno. No te preocupes, ya te lo voy a solucionar. En la Argentina republicana, un hombre no soluciona los problemas de un pueblo, lo solucionan las instituciones y el cumplimiento a las normas. ¿Qué se cree Alberto Fernández para decidir dónde van los recursos? ¿Quién se cree Alberto Fernández para atropellar al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y al pueblo bonaerense que ve en la Ciudad de Buenos Aires un ejemplo de gestión, un ejemplo de eficiencia, un ejemplo de igualdad? A mí me parece que es muy terrible lo que estamos viviendo, una concepción de poder absolutamente autoritaria, berreta, y además sin ningún tipo de código. Y Alberto, que se lo nota contrariado por momentos, parece tener un frente interno y que su agenda no se cumple. Él quiere decir que es moderado, pero lo arrasa un sector del kirchnerismo puro. ¿Cuál es tu mirada sobre el rol del presidente? Bueno, la verdad que no se conoce bien quién es el presidente porque un día dice una cosa, otro día dice otra. Lo que queda claro es que quien gobierna la Argentina es Cristina Kirchner, que el presidente es el jefe de gabinete de ella, que el presidente no puede sostener ni una estrategia ni una palabra. Por lo tanto, cuando tienen que solucionar las cosas, le digo a todos los gobernadores y a todos los intendentes, toquen al Instituto Patria porque si van a Olivos no pasa nada. Es una persona sin palabra, pero además sin poder de ejecución, sin decisión. Y hay que tomarlo así. Y la verdad es que el presidente es una persona que podría haberse parado de otro lado de la historia y decidió ponerse en el lugar del ejecutor de una política de venganza y de pensamiento autoritario. Y él de alguna manera ejecuta ese proyecto. Cuando dice que los que piensan como yo son ciudadanos de bien y los que no piensan como yo son odiadores seriales, esta necesidad de en medio de una enfermedad terrible como es la pandemia, de dividir a los argentinos, esta falta de vocación de construir consensos y avanzar en un diálogo democrático, te habla de él. ¿Y sabés para qué fue moderado nada más? Para engañar a una parte de la sociedad y conseguir votos. Ahora, lo bueno que tiene todo este proceso y toda esta brutalidad es que los argentinos que están sufriendo la pérdida de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo, que tienen miedo a enfermarse y a morirse, lo ven al presidente. En vez de estar ocupado en acompañarlos y en resolverles los problemas más urgentes, en cómo sacar una reforma judicial solo para que Cristina no tenga más causas y pueda allanar el camino a que a ella la suceda a su hijo y que nuestro país se termine convirtiendo en prácticamente un gobierno no solo autoritario, hegemónico, sino también una oligarquía familiar. Claro. Paula, acá con Hugo Machiavelli, te agradecemos muchísimo por este contacto y lo sumamos a Luis Majul, te dejamos con él, para que puedan seguir dialogando, se viene la cornisa ya. Agustina y Hugo, muy agradecido, programón hicieron hoy, muy buena cobertura, muy buena cobertura. Pocas señales de noticias tuvieron la cobertura que tuvimos hoy, mostrando todo lo que hay que mostrar.